Primeros amigos en Filadelfia. Keimer y yo vivíamos en un ambiente bastante familiar y teníamos una relación muy cordial. Conservaba gran parte de su antiguo entusiasmo y amaba la argumentación. Por lo tanto, tuvimos muchas discusiones. Yo le hacía trabajar tanto con mi método socrático y le había atormentado tantas veces con preguntas aparentemente tan distantes de cualquier punto que tuviéramos entre manos, que al final se volvió ridículamente cauteloso y apenas me respondía a la pregunta más común sin preguntar primero. ¿Qué pretendes deducir de eso? Sin embargo, le di una opinión tan alta de mis habilidades en la manera de confutar que propuso seriamente que yo fuera su colega en un proyecto que tenía de establecer una nueva secta. Él debía predicar las doctrinas y yo debía confundir a todos los adversarios. Cuando vino a explicarme las doctrinas, encontré varios enigmas a los que me opuse, a no ser que pudiera salirme un poco también con la mía e introducir algunas. Keimer se dejaba la barba larga porque en alguna parte de la ley mosaica se dice, no te estropearás las comisuras de la barba. También guardaba el séptimo día, el sábado, y estos dos puntos eran esenciales para él. No me gustaron ambos, pero accedí a admitirlos con la condición de que adoptara la doctrina de no usar alimentos de origen animal. Dudo, dijo, que mi constitución no lo soporte. Le aseguré que sí, y que sería mejor por ello. Normalmente era un gran glotón y me prometí a mí mismo que me divertiría haciéndole pasar algo de hambre. Aceptó probar la práctica si yo le hacía compañía. Así lo hice y lo mantuvimos durante 3 meses. Una mujer de la vecindad nos preparaba y nos traía regularmente la comida, y yo tenía una lista de 40 platos que debían prepararse para nosotros en diferentes momentos, en todos los cuales no había ni pescado, ni carne, ni aves, y el capricho me convenía más en ese momento por lo barato que resultaba, ya que no nos costaba más de 18 peniques esterlinos a la semana. Desde entonces he mantenido varias cuaresmas de forma muy estricta, dejando la dieta común por aquella y aquella por la común de forma abrupta, sin el menor inconveniente, por lo que creo que hay poco en el consejo de hacer esos cambios por gradaciones fáciles. Yo seguí con mi vida, pero el pobre Keimer sufrió mucho, se cansó del proyecto, añoró las ollas de carne de Egipto y pidió un cerdo asado. Nos invitó a mí y a 2 amigas a cenar con él, pero como se lo llevaron demasiado pronto a la mesa, no pudo resistir la tentación y se lo comió todo antes de que llegáramos. Durante este tiempo había frecuentado un poco a la señorita Reed. Yo sentía un gran respeto y afecto por ella y tenía razones para creer que ella sentía lo mismo por mí, pero como yo estaba a punto de emprender un largo viaje y ambos éramos muy jóvenes, apenas un poco más de 18 años, su madre pensó que lo más prudente era evitar que nos acercáramos demasiado por el momento, ya que el matrimonio, si iba a tener lugar, sería más conveniente después de mi regreso cuando yo estuviera, como esperaba, establecido en mi negocio. Tal vez también pensó que mis expectativas no estaban tan bien fundadas como yo las imaginaba. Mis principales conocidos en esta época eran Charles Osborne, Joseph Watson y James Ralph, todos ellos amantes a la lectura. Los 2 primeros eran empleados de un eminente escribano o agente inmobiliario de la ciudad, Charles Brock. El otro era empleado de un comerciante. Watson era un joven piadoso y sensato de gran integridad. Los otros eran algo más laxos en sus principios religiosos, en particular Ralph, quien al igual que Collins me descolocó, por lo que ambos me hicieron sufrir. Osborne era sensato, cándido, franco, sincero y afectuoso con sus amigos, pero en materia literaria demasiado aficionado a criticar. Ralph era ingenioso, gentil en sus modales y extremadamente elocuente. Creo que nunca conocí a un orador más elocuente. Ambos eran grandes admiradores de la poesía y empezaron a probar sus manos en pequeñas piezas. Los domingos dábamos muchos y agradables paseos por el bosque, cerca de School, donde nos leíamos unos a otros y comentábamos lo que leíamos. Ralph se inclinaba a seguir el estudio de la poesía, sin dudar que podría llegar a ser eminente en ella y hacer su fortuna con ella, alegando que los mejores poetas, cuando empezaban a escribir, debían cometer tantas faltas como él.
Osborne le disuadió asegurándole que no tenía genio para la poesía y le aconsejó que no pensara en nada más que en el negocio para que él había sido criado, que en la vía mercantil, aunque no tuviera acciones, podría, por su diligencia y puntualidad, recomendarse a sí mismo para el empleo como factor y con el tiempo adquirir con qué comerciar por su cuenta. Yo aprobaba que uno se divirtiera con la poesía de vez en cuando, hasta el punto de mejorar su lenguaje, pero no más allá. En este sentido, se propuso que cada uno de nosotros, en nuestra próxima reunión, produjera una pieza de su propia composición con el fin de mejorarla mediante nuestras observaciones, críticas y correcciones mutuas. Como lo que teníamos en mente era el lenguaje y la expresión, excluimos todas las consideraciones de invención, acordando que la tarea debía ser una versión del Salmo 18 que describe el descenso de una deidad. Cuando se acercó la hora de nuestra reunión, Ralph me llamó primero y me hizo saber que su obra estaba lista. Le dije que había estado ocupado y que al no tener muchas ganas no había hecho nada. Entonces me mostró su obra para que le diera mi opinión y la aprobé con excelencia, pues me pareció que tenía mucho mérito. Ahora bien, dijo, Osborne nunca admite el menor mérito en nada mío, sino que hace 1000 críticas por mera envidia. No es tan celoso contigo, por lo tanto, me gustaría que tomaras esta pieza y la produjeras como tuya. Yo fingiré que no he tenido tiempo y por lo tanto no produciré nada. Veremos entonces lo que dirá al respecto. Se acordó e inmediatamente lo transcribí para que apareciera de mi propia mano. Nos reunimos, se leyó la actuación de Watson. Había algunas bellezas en ella, pero muchos defectos. Se leyó la de Osborne, fue mucho mejor. Ralph le hizo justicia, observó algunos defectos, pero aplaudió las bellezas. Él mismo no tenía nada que producir. Estaba atrasado, parecía deseoso de ser excusado. No había tenido suficiente tiempo para corregir, etc. Pero no se podía admitir ninguna excusa, debía producir. Se leyó y repitió. Watson y Osborne renunciaron a la contienda y se unieron para aplaudirlo. Ralph solo hizo algunas críticas y propuso algunas enmiendas, pero yo defendí mi texto. Osborne se opuso a Ralph y le dijo que no era mejor crítico que poeta, por lo que abandonó la discusión. Cuando los dos se fueron a casa juntos, Osborne se expresó aún con más fuerza a favor de lo que consideraba mi producción, habiéndose contenido antes, como dijo, para que yo no pensara que era un halago. Pero ¿quién hubiera imaginado, dijo, que Franklin fuera capaz de una interpretación semejante? ¡Qué pintura! ¡Qué fuerza! ¡Qué fuego! Incluso ha mejorado el original. En su conversación común parece no tener elección de palabras, vacila y se equivoca, y sin embargo, Dios mío, ¿cómo escribe? La próxima vez que nos reunimos, Ralph descubrió el truco que le habíamos hecho, y Osborne se rió un poco. Esta transacción fijó a Ralph en su resolución de convertirse en poeta. Hice todo lo que pude para disuadirle de ello, pero siguió garabateando versos hasta que Pope lo editó. Sin embargo, se convirtió en un buen escritor de prosa. Más adelante hablaremos de él. Pero como es posible que no tenga ocasión de volver a mencionar a los otros dos, solo comentaré aquí que Watson murió en mis brazos unos años antes después, muy lamentado ya que era el mejor de nuestro grupo. Osborne se fue a las Indias Occidentales, donde se convirtió en un eminente abogado y ganó dinero, pero murió joven. Él y yo habíamos acordado seriamente que el primero que muriera debería, si era posible, hacer una visita amistosa al otro y contarle cómo había encontrado las cosas en ese estado separado, pero nunca cumplió su promesa.